Asterisco, hay decisiones que cambian tu vida en un segundo. Pensé que era solo otra noche en la carretera, pero cuando vi a esa familia caminando en medio de la nada, con los ojos llenos de miedo y las manos temblorosas, supe que algo iba mal. Lo que no sabía es que ayudarles marcaría mi vida para siempre. Asterisco, y esa noche me enseñó que en la carretera no todo es lo que parece. Antes de continuar con esta historia, déjame preguntarte algo. ¿De dónde me estás escuchando ahora? Escribe en los comentarios tu ciudad, tu estado, el lugar donde estás en este momento. Me encanta saber que estás. Historias cruzan fronteras, igual que yo cruzo caminos cada noche. Asterisco, ve allí, te espero en los comentarios. He sido camionero durante 22 años. 22 años conduciendo por las carreteras de Estados Unidos y México, viendo salir el sol a un lado del parabrisas y ponerse al otro. Sentir el volante desgastado en mis manos callosas y escuchar el rugido constante del motor que se convirtió en mi única compañía. Asterisco, mi nombre no importa mucho. Lo que importa es lo que vi aquella noche de octubre. Algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mi mujer cuando llegué a casa. 3 días después, con ojeras en el suelo y las manos aún temblando. Creemos que ser camionero es simplemente conducir, cargar y descargar. Pero la verdad es que esta vida enseña cosas que no aprendes en ningún colegio. Asterisco, te enseña a leer el silencio, a sentir cuando algo no va bien, a confiar en tu instinto, porque a menudo es lo único que te mantiene vivo. Y esa noche mi instinto me gritó que debía parar, aunque mi cabeza me decía que siguiera adelante. Vi todo en estas carreteras. Accidentes terribles que nos hacen rezar, aunque no seamos muy religiosos. Asterisco, tormentas que te obligan a parar porque ni siquiera puedes ver tus propias manos. Gente buena que ofrece café caliente en mitad de la noche y gente mala que te mira con ojos que buscan la oportunidad de tomar lo poco que tienes. Pero lo que vi esa noche en la carretera entre Phoenix y Tucson fue diferente. Asterisco, eso todavía me quita el sueño cuando cierro los ojos. Era miércoles, pasada la medianoche. Tenía 14 horas en la carretera de espaldas y el cansancio empezaba a meterse en mis huesos como agua fría. Salí de Phoenix con un cargamento de piezas de automóvil que tenía que entregar en Tucson antes del amanecer del jueves. Asterisco, era una ruta que conocía de memoria, de esas que haces con los ojos medio cerrados, porque tu cuerpo ya conoce cada curva, cada subida, cada lugar donde la carretera se oscurece. El viento del desierto golpeaba el camión con ráfagas secas que hacían que la cabina se balanceara ligeramente, pero suficiente para mantenerte despierto. Asterisco, la temperatura había bajado mucho y dejé el vaso entreabierto para que el aire frío no cerrara los ojos. La radio estaba encendida, pero solo se oía estática mezclada con algo de música country a lo lejos, que entraba y salía de la señal como un fantasma. No había otros coches a la vista. La carretera era una línea negra perdida en la oscuridad, iluminada solo por mis faros que cortaban la noche como cuchillos. Asterisco, a los lados, el desierto de Arizona se extendía infinitamente, lleno de sombras y silencios que solo quienes conducen de noche pueden entender. Es una soledad particular la del camino nocturno. No es como estar solo en casa, es estar solo en el mundo, rodeado de millas de nada, con solo el ruido de tu motor y tus propios pensamientos como compañía. Asterisco, pensé en mi familia. En mi mujer que debía de estar durmiendo en ese momento, en mis 2 hijos que ya eran adultos, pero que aún me llamaban padre con ese tono que derrite el corazón. Pensaba que había estado fuera de casa 11 días y que ya echaba de menos el olor a pan en la plancha, el sonido de la tele en el salón, las quejas de mi mujer porque dejo mis botas en el pasillo. Asterisco, estas cosas sencillas que no valoramos hasta que nos alejamos de ellas. Fue entonces cuando los vi. Al principio pensé que era una ilusión, un truco de fatiga o luces. Muy lejos donde el alcance de mis faros empezaba a debilitarse, había figuras, sombras que se movían. No eran animales, lo supe enseguida. Asterisco, eran personas caminando en medio de la nada. Fruncí el ceño y me incliné hacia adelante. Como si eso me ayudara a ver mejor. El corazón dio un extraño salto,
uno de esos que advierten que algo no late. ¿Quién camina por un camino desértico a la 1 de la madrugada? Especialmente en este tramo donde no hay ciudad cerca, donde la siguiente estación está a casi 50 kilómetros. Reduje la velocidad por instinto, aunque aún estaba a varios metros. Las cifras se hicieron más claras, eran 4, una mujer, un hombre y 2 niños pequeños. Caminaban por el lado de la carretera juntos, casi pegados el uno al otro como si tuvieran frío o miedo. Llevaban unas bolsas de plástico en las manos y mochilas a la espalda. La mujer sostenía a uno de los niños en su regazo y el hombre cogía la mano de la otra. Lo primero que pensé fueron en los inmigrantes. En esta región es común que la gente cruce intentando llegar a un lugar mejor, huyendo de la pobreza o la violencia. Pero algo en la escena no encajaba. Estaban demasiado cerca de la carretera principal, demasiado expuestos y llevaban ropa normal, no la ropa gastada de quienes caminaban días por el desierto. Cuando mis faros los iluminaron completamente, todos se encendieron al mismo tiempo. Y fue entonces cuando vi las caras: miedo, cansancio, desesperación. El hombre levantó la mano, no para pedirme que parara, sino en un gesto casi de súplica. La mujer apretó al niño contra su pecho. La otra niña, que no debía tener más de 7 años, me miró con los ojos bien abiertos, como un animal asustado atrapado en la luz de un coche. Algo se me apretó en el pecho. He pasado por delante de mucha gente en la carretera. A veces piden que les lleve, otras veces simplemente ayudan. Pero esto era diferente. Había urgencia en sus gestos, terror en sus ojos. Y aunque mi mente me decía que siguiera adelante, que no me metiera en líos, que estas carreteras estaban llenas de situaciones complicadas, mis manos ya estaban girando el volante hacia el lateral. El camión empezó a frenar con ese característico chirrido de frenos de aire. Mi corazón latía más rápido. No. Sabía que iba a encontrar cuando parara, pero ya había tomado la decisión. A veces no elegimos ayudar con la cabeza. Lo hacemos con algo más profundo, con esa parte de ti que no puede ver el sufrimiento y seguir adelante como si no fuera nada. El camión se detuvo por completo a unos 10 metros de ellos. Dejé el motor encendido, pero encendí las luces de emergencia. Por el retrovisor los vi allí de pie, mirando mi camioneta como si no creyeran que alguien se hubiera detenido. La mujer le dijo algo al oído al hombre. Me saludó con la mano y empezó a caminar hacia mi cabaña con pasos lentos y cautelosos. Bajé la ventanilla. El aire frío del desierto entraba a toda velocidad, trayendo ese olor particular a tierra seca y arbustos. Mi mano derecha estaba cerca de la palanca de cambios, lista para acelerar si era necesario. No por su desconfianza, sino porque en esta vida aprendes que la precaución te mantiene con vida. El hombre se acercó. Debía de tener unos 35 años. Su rostro marcado por el sol y el cansancio. Los ojos rojos como si hubiera llorado o no hubiera dormido en días. La ropa estaba polvorienta, pero no rota. Llevaba una camisa de cuadros y vaqueros. Parecía un trabajador, alguien normal. No alguien que debería caminar por el desierto al amanecer. Señor, su voz salió rota, ronca. Por favor, necesitamos ayuda. Aquí no era un acento. Era mexicano, quizás de Sonora o más al sur. Pero hablaba bien, claro, directamente. ¿Qué ha pasado?, pregunté mirándole a los ojos. ¿Qué haces aquí? Se volvió familiar. La mujer seguía allí abrazando al niño mientras el otro pequeño se aferraba a su pierna. Luego me miró de nuevo y vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era solo miedo, fue puro terror. Nos dejaron aquí, dijo ellos. Su voz se quebró. Por favor. No podemos quedarnos aquí. Volverá. Sus palabras flotaron en el aire frío de la noche como humo. Va a volver. Esas 4 palabras me dijeron todo y nada a la vez. Sube, dije señalando con el pulgar. Rápido. El hombre no tuvo que escuchar 2 veces.
Corrió hacia su familia y en cuestión de segundos estaban todos en la puerta del copiloto. Asterisco la abrí desde dentro y el hombre prácticamente empujó a la mujer y a los niños hacia arriba. La cabina de mi camioneta no es grande, pero de alguna manera cabe todas. La mujer estaba sentada en el asiento del copiloto con el niño más pequeño en su regazo. El hombre estaba medio agachado, sosteniendo al otro niño, acomodándose lo más que podía en el espacio reducido. Asterisco cerré la puerta con un pestillo y aceleré antes incluso de pedir más detalles. El camión rugió y volvió a la carretera con ese peso característico de cuando estás cargado. Me miré por el retrovisor. La oscuridad del desierto nos observaba como un animal hambriento. No había luces de otros coches. No había nada más que el vacío negro que se extendía por todas partes. Asterisco el silencio dentro de la cabaña era denso, incómodo. Se podía oír la respiración agitada de todos, especialmente del niño mayor, que parecía intentar no llorar. La mujer pasó la mano por el pelo de la niña que tenía en el regazo, susurrando algo que no pude oír. El hombre tenía la mirada pegada al espejo lateral, como si esperara ver algo aparecer detrás de nosotros en cualquier momento. ¿Quién vuelve?, pregunté sin apartar la vista de la carretera, pero atento a cada pequeño movimiento a su alrededor. ¿De quién huyes? El hombre tragó saliva. Vi su nuez de Adán subir y caer con dificultad. Su mano temblaba mientras sostenía a su hijo. De un chico, empezó y su voz se quebró de nuevo. Nos contrató para cruzar. Asterisco dijo que conocía rutas seguras, que nos llevaría a Phoenix sin problema. Pagamos todo lo que habíamos ahorrado, señor. ¿Todo? $5,000 por los 4. Pisé el volante. Sabía exactamente de qué hablaba. Coyotes, como quieras llamarlo, personas que se aprovechan de la desesperación de los demás, que prometen sueños y a menudo entregan pesadillas. Asterisco he escuchado historias terribles a lo largo de los años, familias abandonadas en el desierto, personas que desaparecen, mujeres que sufren cosas que ni siquiera quiero mencionar. ¿Y qué pasó? Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. La mujer habló por primera vez. La voz era suave, pero firme, con ese tono de alguien que tiene que ser fuerte, aunque se rompa por dentro. Al principio todo estaba bien. Cruzamos hace 3 días. Vino con otras 2 familias en una camioneta. Pero ayer por la tarde el tipo empezó a comportarse raro. Se ponía nervioso. Llamaba todo el tiempo y nos miraba de una manera. La voz se cortó. Le dijo a mi marido que necesitaba más dinero, que el acuerdo había cambiado, que si no pagábamos otros $3,000 por familia nos dejaría en paz. Dijimos que no nos quedaba dinero, continuó el hombre, que habíamos pagado lo acordado. Se enfadó, empezó a gritar amenazando. Las otras familias también dijeron que no lo tenían. Entonces él se quebró por completo. Esperé. El camión avanzaba cortando la oscuridad. Mis dedos estaban blancos de tanto apretar el volante. Luego sacó una pistola. Terminó la mujer y esta vez empezó a llorar. Señaló a mis hijos y dijo que si no conseguíamos el dinero, vendería a todos, que conocía a personas que pagaban bien por familias completas. Se me revolvió el estómago. Estas cosas pasan. Lo sé. Escuché las historias en las noticias, en las conversaciones de otros camioneros en los puntos de parada. Asterisco, pero una cosa es saberlo en abstracto y otra muy distinta es tener a las víctimas sentadas en su camarote temblando con el terror aún fresco en sus ojos. ¿Qué has hecho?, pregunté. Nos dejó aquí, dijo el hombre. Nosotros y las otras 2 familias. Dijo que iba a recoger a los compradores y que volvería antes del amanecer, que si intentábamos huir lo encontraría. Él conoce esta región, dijo. Hay contacto en todas partes. Las otras familias. La mujer se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Tenían miedo de moverse. Decidieron esperar, esperando conseguir el dinero de alguna manera. Nosotros no podíamos quedarnos ahí esperando a que volviera ese monstruo. Así que cuando se fue,
Empezamos a caminar. Asterisco no sabía dónde, solo en cualquier sitio. El niño mayor empezó a llorar suavemente. El padre le abrazó más fuerte, besándole la cabeza. ¿Hace cuánto tiempo empezaste a andar?, pregunté. Sobre las 5, respondió el hombre. Quizá más. Hemos perdido la noción del tiempo. Hacía frío. Los niños estaban cansados. ¿Lo encontré? Asterisco pensé que íbamos a morir fuera y entonces aparecieron sus luces. Miré el reloj del salpicadero. Eran la 1:43 de la madrugada. Si ese tipo hubiera dicho que volvería antes del amanecer, teníamos quizá 4 horas, quizá menos. Y si realmente conocía la zona, como decía, probablemente también conocía las rutas. Los lugares donde podía parar un camión, las estaciones, todo. ¿Cómo es este tipo?, pregunté. ¿Qué coche conduce? Es alto, delgado, tiene un tatuaje en los brazos, dijo el hombre. Pelo muy corto, casi afeitado. Tiene un acento extraño, como si fuera de la frontera. Conduce una camioneta Chevrolet negra, doble cabina, cristales tintados. Anoté cada detalle en mi memoria. La carretera seguía extendiéndose delante de nosotros, vacía y oscura. Asterisco pasamos junto a un cartel que decía Tucson 67 kilómetros. No era suficiente. Si ese tipo los buscaba, Tucson sería uno de los primeros lugares donde buscaría. Entonces lo vi. Al principio solo era un punto de luz en el retrovisor, pequeña, muy lejana. Podría ser cualquier coche, pero algo en mi estómago se activó como una alarma. El punto de luz se acercaba. Asterisco rápido, demasiado rápido para ser un coche normal a esa hora de la mañana. ¿Es él?, pregunté señalando el retrovisor. El hombre se giró y miró. Su rostro palideció. La mujer también se giró y vi cómo se le abrían los ojos. «Es él», susurró el hombre. «Dios mío». «Es él», nos encontró. Mi corazón empezó a latir más rápido. Asterisco las luces del retrovisor se acercaban rápidamente. Definitivamente era una camioneta y venía a gran velocidad. Pise el acelerador, pero un camión con carga completa no es precisamente un coche ágil. Podemos llegar a buenas velocidades en terreno llano, pero aceleramos despacio y frenamos aún más despacio. Agáchate, ordené. Los niños en el suelo entre los bancos. Rápido. La mujer se movió con sorprendente rapidez, bajando al pequeño, al estrecho espacio entre el salpicadero y el asiento. El hombre hizo lo mismo con el otro niño. Los dos se agacharon todo lo que pudieron. Mantuve la vista dividida entre la carretera y el retrovisor. El camión se acercaba cada vez más. Asterisco ahora se podía ver que era realmente negro con cristales tintados. Aceleró como si la carretera fuera suya, zigzagueando ligeramente. Quien estaba al volante conducía con la urgencia de quien busca algo o alguien. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Qué podía hacer? No podía parar. Eso era entregarlos directamente. No pude llamar a la policía porque mi móvil no tenía cobertura, algo común en este tramo del desierto. Asterisco y aunque pudieras llamar, ¿cuánto tardarían en llegar? 20 minutos, media hora, demasiado tiempo. La camioneta se emparejó con la mía. Ahora se podía ver claramente en el retrovisor. Las ventanas tintadas no dejaban ver quién estaba dentro. Pero me lo imaginaba. Alguien mirando con los ojos, intentando ver dentro de las cabinas de los coches que pasaba. Asterisco se quedó allí a mi lado durante lo que pareció una eternidad. Pero probablemente solo fueron 30 segundos. Mi mano derecha agarró el volante mientras con la izquierda alcanzaba el bate de béisbol que siempre llevo debajo del asiento por si acaso. Entonces el camión aceleró y adelantó delante. Vi cómo las luces traseras se alejaban en la oscuridad hasta convertirse en 2 pequeños puntos rojos y luego desaparecieron por completo. Asterisco no me relajé. Algo me decía que esto no había terminado. ¿Se ha ido?, preguntó el hombre con voz temblorosa, aún agachado.
No lo sé, respondí con sinceridad. Pero no te levantes todavía. Seguimos avanzando. 5 minutos, 10 minutos. El silencio en la cabina era absoluto, salvo por el rugido del motor y el zumbido de las ruedas sobre el asfalto. Entonces vi algo delante que me heló la sangre en las venas. El camión negro estaba parado al lado de la carretera, mirando hacia adelante con las luces largas apuntando directamente a la carretera como si estuviera esperando. Como si lo supiera. El camión negro estaba allí. Inmóvil como un depredador esperando a su presa. Las luces largas creaban una pared cegadora de luz que dificultaba ver más allá. Mi camión seguía avanzando. Cada metro que recorríamos nos acercaba más a ese encuentro inevitable. Se podía sentir la tensión en el aire, tan densa que podría cortar con un cuchillo. No mires hacia arriba, dije en voz baja, pero firme. Pase lo que pase, ¿no existís, entendido? Escuché murmullos de acuerdo. La mujer estaba prácticamente encima de sus hijos, cubriéndolos con su cuerpo como si fuera un escudo. El hombre tenía los ojos cerrados, los labios moviéndose en lo que parecía una oración silenciosa. Fui reduciendo la velocidad poco a poco. Si pasaba demasiado rápido, parecería sospechoso. Si fuera demasiado lento. También tuve que comportarme como cualquier camionero cansado que encuentra un coche parado en la carretera y simplemente sigue su viaje. Normal, rutina, aquí no hay gran cosa. Cuando estaba a unos 50 metros, vi la puerta del conductor del camión abierta. Una figura descendió. Era exactamente como él. Hombre lo había descrito, alto, delgado, casi rapado. Llevaba una chaqueta oscura y algo en la mano derecha que brillaba bajo mis luces. Se me encogió el estómago. Era un arma. Se puso junto al camión, mirando directamente a mi camión. No se movió, solo observó como si me estuviera leyendo, intentando decidir si era una amenaza o solo otro coche más en la carretera. Mantuve la velocidad constante, 30 metros, 20 metros. Mi mano agarró el volante con tanta fuerza que crují los dedos. El bate de béisbol estaba a mi alcance. Pero, ¿para qué servía? Contra un arma de fuego. 10 metros. El tipo dio un paso en la carretera. Por un momento horrible pensé que iba a detenerme, que iba a apuntar con el arma y obligarme a parar. Mi pie estaba preparado para pisar el acelerador a fondo si era necesario. Un camión a toda velocidad puede ser un arma letal y en ese momento, si tuviera que elegir entre su vida y la de su familia. Mi elección era clara. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Otro coche apareció en mi retrovisor. Eran los faros del Minion, que parecía un coche normal, aún lejos, pero acercándose. El tipo también lo vio. Se giró hacia las luces, luego hacia mí y en ese segundo de indecisión ya había pasado. Le vi en el retrovisor alejándose. No salió corriendo tras de mí. No volvió al camión para perseguirme. Se quedó allí viendo cómo mi camioneta se perdía en la oscuridad, pero algo en su postura me decía que esto no había terminado, que me había visto. Quizá eso sospechaba. No frené en los siguientes 20 kilómetros. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír en mis oídos un tambor constante que me recordaba que seguía en peligro. La familia permaneció baja, callada, sin atreverse ni respirar con fuerza. Se acabó, dijo finalmente. Podéis levantaros. Se movieron despacio, como si no creyeran que seguían vivos. Que la reunión había terminado sin violencia. La mujer volvió a subir a los niños a sus piernas. La niña pequeña lloraba en silencio, con lágrimas rodando por su rostro. La otra se aferraba a su padre con ambas manos temblando. ¿Nos ha visto?, preguntó el hombre con la voz apenas saliendo. No lo sé, admití. Pero apareció otro coche y eso le distrajo. Tuvimos suerte. Suerte. Esa palabra parecía insuficiente para describir lo que acababa de suceder. No había sido suerte, había sido algo más, quizá divino, quizá simplemente la casualidad del universo. Pero habíamos escapado por poco. Seguimos en silencio un rato.
Mi mente trabajaba intentando decidir qué hacer ahora. No podía dejarlos en Tucson. Asterisco si ese tipo conocía la zona, como dijo. Probablemente tenía contactos allí. Y aunque los dejara en un lugar seguro, ¿qué seguridad real tenían? Eran indocumentados, sin dinero, sin conocer a nadie, salvo a su hermano en Phoenix. ¿Escucha? Dije finalmente, no puedo llevarte a Tucson, es demasiado arriesgado. Este tipo probablemente conoce todos los sitios donde un camión podría parar allí. Vi que el pánico apareció en sus ojos. Pero continué rápidamente. Puedo llevarte conmigo a Phoenix. Tengo que entregar mi carga, pero luego puedo dejarla cerca de donde vive su hermano. Bien. El hombre me miró como si acabara de ofrecerle el cielo. No, no hay forma de pagarte. No nos queda nada. No quiero tu dinero, dije. Y era verdad. Lo último que me importaba en ese momento era el dinero. Solo quiero que llegue. Sana y salva. La mujer volvió a llorar, pero esta vez eran lágrimas diferentes, de alivio, de gratitud, de esa emoción que surge cuando alguien se acerca a ti justo cuando pensabas que te ibas a ahogar. Gracias, susurró. Gracias, gracias, gracias. Me sentía incómodo con tanta gratitud. Simplemente estaba haciendo lo que haría cualquier persona decente. Al menos eso era lo que quería creer, pero sabía que la realidad era más complicada. ¿Cuántos coches debieron de haberles pasado en esas 5 horas de caminata y no se detuvieron? ¿Cuánta gente habría visto el camión negro y simplemente se habría ido sin querer involucrarse? Los siguientes kilómetros transcurrieron con relativa calma. Asterisco le di agua de una botella que tenía, unas galletas que llevaba en mi fiambrera. Los niños lo devoraron como si no hubieran comido en días, lo cual probablemente era cierto. La mujer me dijo que se llamaba Patricia, su marido era Miguel. Los niños eran Carlos, el mayor de 7 años y Daniel, el pequeño 4. Eran de un pequeño pueblo de Michoacán. Asterisco Miguel había trabajado en el campo toda su vida, pero la violencia había llegado a su ciudad. Primero fueron amenazas. Luego secuestros, después asesinatos. Cuando los grupos criminales empezaron a reclutar a niños por la fuerza, supieron que tenían que marcharse. El hermano de Patricia había dicho que Phoenix era un buen lugar, que había trabajo, que podían empezar de nuevo. Asterisco así que vendieron todo, la casa, los muebles, incluso las joyas de la abuela de Patricia. Recogieron $5,000 y encontraron al coyote a través de un conocido. Pensaban que estaban haciendo lo correcto, que estaban salvando a la familia y en cambio casi lo perdieron todo. Eran casi las 3 de la madrugada cuando llegamos a una zona de descanso antes de Tucson. Asterisco normalmente me habría parado allí para estirar las piernas, quizá tomar un café, pero ahora he pasado directo, demasiado arriesgado. Si el tipo de la camioneta negra hubiera alertado a sus contactos, las zonas de descanso serían los primeros lugares donde buscarían. Fue entonces cuando volví a ver las luces detrás de mí. Al principio pensé que era paranoia, que mi mente cansada veía amenazas donde no las había. Asterisco, pero mientras miraba por el retrovisor, las luces permanecían a una distancia constante. No se acercaron, pero tampoco se alejaron. Simplemente siguieron. Miguel, dije en voz baja, ¿puedes ver qué tipo de coche es el que está detrás? Se giró y miró por el retrovisor. No veo bien con las luces, dijo. Pero parece grande, como una camioneta o un SUV. Asterisco se me encogió el estómago. Podría ser cualquier cosa. Un coche inocente que simplemente iba en la misma dirección. O podría ser él. O sus contactos. Gente que sabía que habíamos pasado, que quizá habían visto algo sospechoso en mi camión. Decidí hacer una prueba. Aceleré poco a poco, llevando el camión a una velocidad más alta. Asterisco, las luces detrás mantenían la misma distancia. Luego bajé el ritmo. Las luces también se atenuaron. Mantuvieron exactamente la misma distancia, como si me hubieran seguido a propósito. Nos están siguiendo, dije.
Y no era una pregunta. Patricia abrazó a Daniel con más fuerza. Miguel puso la mano en la cabeza de Carlos en un gesto protector. Asterisco podía sentir cómo el miedo volvía a la cabaña, denso y asfixiante. Pasamos por Tucson por el contorno. La ciudad dormía a nuestro lado, miles de luces intermitentes que parecían tan lejanas como estrellas. El coche seguía detrás. Constante, paciente. El camino hacia Phoenix se extendía ante nosotros. Aún quedaban casi 130 kilómetros por recorrer, 130 kilómetros con alguien, siguiéndonos. Vigilando cada movimiento. Asterisco, mi mente trabajaba frenéticamente intentando encontrar una solución. Luego pasamos junto a un cartel que me dio una idea. Próxima salida. Parque Estatal Picacho Peak. 8 kilómetros. Conocía ese lugar. Era una gran zona de descanso con baños, tiendas, gasolineras. Pero lo más importante es que siempre había coches de policía estatal aparcados allí. Especialmente por la noche vigilando el tráfico. Era arriesgado. Asterisco, si entrara allí con una familia indocumentada en mi cabina y la policía decidiera registrarme, tendría problemas. Podrían deportarlos o peor aún entregarlos al sistema de inmigración donde quién sabe qué pasaría. Pero si ese coche realmente nos seguía con malas intenciones, quizá ver coches de policía te haría pensárselo 2 veces. Voy a ir a una zona de descanso, les dije. Normalmente hay policía allí. Si nos están siguiendo, quizás se asusten y se vayan. ¿Y si la policía nos detiene?, preguntó Miguel con voz temblorosa. Entonces te diré la verdad, respondí, que te encontré abandonado y te llevo, que hay gente peligrosa persiguiéndote. Al menos allí estaréis a salvo. Asterisco no parecía muy convencido, pero tampoco teníamos muchas opciones. Puse el intermitente y empecé a reducir la velocidad para conseguir la salida. En el retrovisor vi que el coche que nos seguía también puso el intermitente. Mi corazón se aceleró. Definitivamente nos estaban siguiendo. Entramos en la zona de descanso. Era grande, bien iluminado, con varios camiones aparcados y algunos coches. Asterisco, y allí, como esperaba, había 2 coches de la policía estatal aparcados cerca de la entrada. Sentí un alivio momentáneo. Aparqué mi camioneta lo más cerca posible de los vehículos. En un espacio donde las cámaras de seguridad nos pudieran ver claramente. Dejé el motor encendido. El coche que nos seguía también entró en la zona de descanso, pasó despacio delante de nosotros y entonces vi claramente lo que era. Asterisco, un Chevrolet negro, doble cabina, cristales tintados. Era él. Patricia dejó escapar un gemido ahogado. Miguel se puso pálido. Los niños, que por fin habían dormido de cansancio, permanecían ajenos al peligro que nos rodeaba. El camión dio una vuelta completa por el aparcamiento, despacio, como evaluando la situación. Asterisco pasó delante de nosotros otra vez. Las ventanas tintadas no dejaban ver quién estaba dentro, pero podía sentir las miradas observándonos calculadoras. Entonces pasó algo que lo cambió todo. Uno de los vehículos encendió las luces y empezó a dirigirse hacia el camión negro. No sé si era rutina o si algo les pareció sospechoso, pero el camión aceleró inmediatamente y salió de la zona de descanso a gran velocidad. Los neumáticos chirriando sobre el asfalto. Asterisco, el coche siguió. Sirenas encendidas, luces azules y rojas cortando la oscuridad de la noche. Nos quedamos allí en silencio, intentando procesar lo que acababa de pasar. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Sus manos temblaban sobre el volante. ¿Qué? ¿Qué fue eso?, susurró Patricia. No lo sé, admití, pero creo que tuvimos suerte. Otra vez. Miguel se cubrió la cara con las manos. Sus hombros empezaron a temblar y me di cuenta de que estaba llorando. Todo el miedo, toda la tensión de las últimas horas. Finalmente saliendo en forma de lágrimas silenciosas. Me quedé allí varios minutos esperando a que mi corazón volviera a su ritmo normal, esperando a que mis manos dejaran de temblar.
Asterisco el otro coche seguía aparcado cerca y eso me dio algo de tranquilidad. Si el camión volvía, al menos no estaríamos solos. Pero después de 20 minutos, cuando todo seguía tranquilo, supe que teníamos que seguir adelante. Cada minuto que pasábamos allí era otro minuto de riesgo. Tuve que llevarlos a Phoenix, entregárselos al hermano de Patricia y dejar que esta pesadilla terminara. Vamos, dije finalmente. Phoenix está a menos de 2 horas. Llegaremos con el sol saliendo. Volví a la carretera. Esta vez no nos seguía nadie. El camino estaba vacío. Solo nosotros y la oscuridad que poco a poco empezó a dar paso a los primeros signos del amanecer. Phoenix apareció en el horizonte como un milagro hecho realidad. Asterisco las luces de la ciudad aún brillaban contra el cielo que se aclaraba. Miles de puntos luminosos que prometían refugio, normalidad, vida. Eran casi las 6 de la mañana cuando entramos en los límites de la ciudad. El tráfico empezó a aumentar. La gente iba a trabajar. Comenzaba sus días rutinarios sin saber que en la cabina de un camión 4 personas celebraban en silencio, simplemente por haber sobrevivido. Asterisco Miguel me había dado la dirección del hermano de Patricia. Vivía en un barrio al sur de Phoenix, cerca de Baseline Road. No era el mejor barrio, pero tampoco el peor. Era el tipo de lugar donde viven personas trabajadoras, donde los vecinos se ayudan entre sí, donde familias como la de Miguel y Patricia pueden empezar de nuevo sin llamar mucho la atención. Asterisco primero tuve que hacer mi entrega. No podía simplemente soltar la carga en algún sitio. Era mi trabajo, mi responsabilidad y también necesitaba mantener las apariencias de normalidad. Así que fui al almacén donde se suponía que debía descargar las piezas del automóvil. Hice toda la burocracia, firmé los papeles. Asterisco Miguel y Patricia estaban escondidos en la parte trasera de la cabaña con los niños, callados como ratas. Esperando. La descarga duró 40 minutos que parecieron horas. Cada vez que alguien se acercaba a mi camión, el corazón me latía con fuerza, pero nadie sospechó nada. Era solo otro camionero. Haciendo su trabajo, cansado tras una noche en la carretera. Asterisco cuando por fin terminé, eran casi las 8 de la mañana. El sol salía en el cielo, calentando el asfalto, prometiendo otro día caluroso en el desierto de Arizona. Conduje hasta la dirección que me había dado Miguel, por calles que se volvían cada vez más residenciales, más tranquilas. ¿Estás seguro de que tu hermano está ahí?, pregunté. ¿Qué pasará cuando lleguéis? Patricia asintió, pero se podía ver la incertidumbre en sus ojos. Voy a llamarle desde un teléfono público, dijo. No puedes presentarte en su puerta sin avisar. Él no sabe que íbamos a venir. ¿Y si se enfada?, preguntó Miguel en voz baja. Si no quiere ayudar. Es mi hermano, respondió Patricia con una firmeza que me sorprendió. Él ayudará. Lo sé. Encontré un teléfono público cerca de una gasolinera a unas 4 manzanas de la dirección. Paré el camión y le di a Patricia unas monedas que tenía. Bajó temblando y fue al teléfono. La vi marcar, esperar, hablar. Desde lejos no podías oír lo que decía, pero sí veías su lenguaje corporal. Primero tensa, luego relajada y después cubriéndose la boca con la mano. Mientras las lágrimas empezaban a rodar por su rostro. Asterisco cuando volvió a la cabaña, lloraba, pero sonreía al mismo tiempo. Viene, dijo. Está en camino. Nos dijo que esperáramos aquí. No tuvimos que esperar mucho. 10 minutos después, un Honda Civic viejo, pero bien cuidado, se detuvo a nuestro lado. Un hombre bajó corriendo las escaleras con el rostro lleno de preocupación y alivio a la vez. Asterisco Patricia salió del camión y corrieron la una hacia la otra. Se abrazaron con esa intensidad que solo existe entre hermanos y hermanas, a quienes se echaban mucho de menos. Miguel se fue con los niños. El hermano de Patricia abrazó a todos besando la cabeza de los niños y golpeando a Miguel en la espalda. Asterisco todos hablaron a la vez, las palabras mezclándose con lágrimas y risas nerviosas.
Era el tipo de reunión que te recuerda porque la familia es importante, porque la gente está dispuesta a arriesgarlo todo por ella. Me quedé en la cabaña observando. No era mi momento, eso era suyo. Pero entonces Miguel se acercó a mi ventana. Asterisco tenía los ojos rojos, pero ahora había algo diferente en su rostro. Dignidad, esperanza, gratitud. No sé cómo agradecerte, dijo con la voz quebrada. Nos salvaste la vida. Literalmente nos salvó la vida. Si no hubiera parado. No terminó la frase, no lo necesitaba. Los dos sabíamos lo que podría haber pasado. Simplemente hice lo correcto, dije, y me di cuenta de que eso sonaba inapropiado. Como si la derecha fuera algo sencillo, algo fácil, cuando en realidad había sido una de las noches más aterradoras de mi vida. No, dijo Miguel negando con asterisco la cabeza. Mucha gente habría seguido adelante, mucha gente no habría querido problemas, pero dejaste de hacerlo. Y por eso siempre te recordaremos, mis hijos crecerán sabiendo que hay buenas personas en el mundo, que hay gente como tú. Patricia también se acercó llevando a Daniel, que por fin se había despertado. Y miraba todo con ojos curiosos y somnolientos. Que Dios te bendiga, dijo, tú y tu familia. Que nunca falte nada, que siempre haya ángeles velando por ti en el camino. Su hermano se acercó a mí y me tendió la mano. Soy Roberto, dijo. Y quiero que sepas que si alguna vez necesitas algo, lo que sea, solo búscame. Dejo el móvil. Somos gente de palabra. Nunca olvidaremos lo que hizo. Por mi hermana y su familia. Cogí el papel con el número que me ofreció, aunque sabía que probablemente nunca llamaría. No lo había hecho esperando algo a cambio, pero entendía que para él, para ellos, era importante poder ofrecer algo. Era su manera de mantener su dignidad, de no sentirse solos como receptores de caridad. Asterisco los niños se despidieron tímidamente. Carlos con un pequeño gesto de la mano, Daniel escondido en el cuello de su madre, pero mirándome con esos ojos grandes que tienen los niños. Ojos que habían visto demasiado para su edad, pero que aún conservaban esa inocencia que es el regalo más preciado de la infancia. Asterisco les vi subir al Honda Civic de Roberto. Vi el pequeño coche alejándose, llevando a esa familia que había estado a punto de perderse en la oscuridad del desierto y me quedé sentado en mi camioneta solo otra vez, sintiendo el peso de todo lo que había pasado caer finalmente sobre mis hombros. Asterisco fui a un motel barato cerca de la carretera. Pagué una habitación y me tiré en la cama sin quitarme las botas. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente no se detuvo. Seguía viendo la furgoneta negra. Sentía la tensión de esas horas. Seguía escuchando el miedo en las voces de Miguel y Patricia. Intenté dormir, pero no pude. Asterisco cada vez que cerraba los ojos, veía esas gafas tintadas, esas luces siguiéndonos en la oscuridad. Así que me levanté, me lavé la cara con agua fría y decidí hacer algo que normalmente no hago. Llamé a mi mujer. Amor. Su voz sonaba sorprendida. ¿Todo bien? Son las 10 de la mañana. Pensé que ibas a dormir. No puedo dormir, admití. Necesitaba oír su voz. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Y yo conocía ese tono de preocupación maternal que tienen las esposas cuando saben que algo va mal. No le conté lo que había pasado. No en ese momento. Solo necesitaba oír su voz, recordar que había una vida esperándome, una familia que me quería, un lugar al que pertenecía. Hablamos durante 20 minutos de cosas simples y cotidianas, de cómo el perro había mordido otro zapato, de cómo nuestro hijo pequeño había sacado buenas notas, de cómo quería pintar la cocina de otro color, cosas normales, hermosas. Asterisco en su normalidad. Y mientras hablaba con ella, sentí que algo en mi pecho se soltaba. La tensión, el miedo, todo empezó a aflojarse. Después de desconectar. Por fin pude dormir. Un sueño profundo y sin sueños. El tipo de sueño que necesitas después de una noche así. Han pasado 2 años desde entonces, 2 años desde aquella madrugada de octubre.
cuando vi a una familia caminando en medio de la nada y decidí parar. Asterisco y no pasa un día sin que lo piense, sin preguntarme qué habría pasado si hubiera seguido adelante. Sigo siendo camionero. Sigo recorriendo las mismas carreteras, pasando por los mismos lugares. A veces, cuando cruzo ese tramo entre Phoenix y Tucson, mi corazón se acelera un poco. Se me tensan las manos en el volante y miro en la oscuridad medio esperando ver figuras caminando o asterisco una camioneta negra siguiéndome. Roberto me llamó 6 meses después. Me contó que Miguel había conseguido trabajo en la construcción, que Patricia trabajaba limpiando casas, que estaban ahorrando dinero para el propio lugar, que los niños estaban en el colegio aprendiendo inglés, haciendo amigos, que Carlos quería ser camionero cuando creciera, porque como le había dicho a su padre, los camioneros son héroes que salvan familias. Asterisco esa llamada me hizo llorar. No soy un hombre que llore fácilmente. Pero oír que estaban bien, que estaban construyendo una vida, que los niños tenían un futuro, me destrozó de una manera hermosa. A veces me pregunto por qué dejé de hacerlo esa noche. Habría sido tan fácil seguir adelante, tan fácil decirme que no era mi problema, que tenía mi propia familia de la que preocuparme, mi propia vida que proteger. Asterisco y quizá esa fue la decisión inteligente, la decisión segura, pero creo que hay momentos en la vida en los que no se trata de ser inteligente o estar seguro. Se trata de ser humano, ver el sufrimiento y no poder ignorarlo. De escuchar el grito silencioso de ayuda y tener que responder, aunque eso signifique ponerte en riesgo. Asterisco esa fue la decisión arriesgada que prometía el título. No se detuvo a ayudar a una familia perdida. Estaba eligiendo seguir ayudando cuando vi el camión negro. Era poner en riesgo mi propia seguridad, mi sustento, quizá incluso mi vida. Porque en el fondo sabía que si los abandonaba morirían y yo no podía cargar con ese peso. Asterisco el camino me ha enseñado muchas cosas en estos 22 años. Me enseñó a ser paciente, a leer el tiempo, a respetar la distancia. Pero esa noche me enseñó algo más profundo. Me enseñó que somos más fuertes de lo que creemos, más valientes de lo que pensamos. Me enseñó que una sola decisión puede cambiar vidas. No solo de las personas a las que ayudas, sino también de la tuya propia. Asterisco no me considero un héroe. Los héroes son esas personas que arriesgan todo deliberadamente, que se entrenan para salvar vidas, que hacen de ello su vocación. Solo soy un camionero que vio a una familia en problemas y no pudo seguir adelante. Pero si esa simple acción les salvó, si esos niños ahora tienen la oportunidad de crecer en paz, de ir a la escuela, de soñar con futuros que antes parecían imposibles. Asterisco así que quizá esa noche valió cada segundo de miedo, cada momento de terror. Cuando conduzco ahora, especialmente al amanecer, cuando la carretera está oscura y vacía, miro más de cerca hacia el lado de la carretera. Disminuyo la velocidad cuando veo algo inusual. Porque he aprendido que nunca sabes cuándo te vas a cruzar con alguien que necesita desesperadamente que pares. Asterisco y si vuelvo a ver a alguien en problemas, una familia perdida en la oscuridad. Gente que necesita ayuda, voy a parar otra vez sin dudarlo, porque ahora sé algo que antes no sabía, que la diferencia entre la vida y la muerte, entre esperanza y desesperación, a veces es simplemente un camionero cansado que decide ser humano. Asterisco si esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido algo mientras escuchabas, te pido que hagas algo por mí. Deja un like en este vídeo, compártelo con alguien que creas que necesita escucharlo. Suscríbete al canal si aún no te has suscrito, porque tengo muchas otras historias en camino que contar. Historias que te harán sentir, pensar y quizá ver el mundo de una manera un poco diferente. Asterisco y deja un comentario. Dime, ¿alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que elegir entre seguir adelante o parar para ayudar? ¿Qué hiciste? ¿Te arrepientes o te sientes orgulloso? Porque al final todos estamos juntos en este camino y lo que hacemos por los demás, la diferencia que elegimos hacer. Eso es lo que define quiénes somos realmente. Hasta la siguiente historia. Asterisco cuídate. Y si ven a alguien en problemas en el camino de la vida, para. Nunca sabes cuándo un simple acto de bondad puede salvar a alguien.
Hasta la próxima, amigos. Que el camino te trate.